Entonces, ahora vamos a empezar a hablar un poco más a fondo de cómo se empiezan a acoplar todos estos mecanismos y cuáles son las funciones más básicas del sistema inmunitario. En el transcurso de este curso vamos a ir desde lo general hacia lo particular, desde lo más fácil hacia lo más difícil, desde la inmunidad innata hacia la inmunidad adaptativa. Entonces, pues si se fijaron, lo que seguía en su temario que les mandé es inmunidad innata. Hoy vamos a ver dos temas: inmunidad innata y sistema del complemento, que es un tema que les causa mucho dolor de cabeza a ustedes siempre, pero se los voy a resumir de una manera muy sencilla. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. No puedo compartir mi pantalla. Isabel, ¿me puedes dar permiso? Listo, ya se puede. Muchas gracias. Listo. ¿Ven mi pantalla, chicos? Nada más confírmenme, por favor. Sí, doctor, doctor, se ve. Sí, doctor. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, de hoy vamos a hablar en primer lugar de inmunidad innata. Pues fíjense, el sistema inmunitario innato es la primera barrera de defensa del organismo contra las infecciones y está lista para entrar en acción de inmediato cuando el huésped es atacado por un agente patógeno. Ahora, nuestro sistema inmunitario innato va a estar formado por barreras físicas, barreras químicas y elementos celulares. Vamos a ir desglosando todos estos elementos en el curso de la clase. Pues primero tenemos que hablar un poquito de las diferencias entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa para que vayamos ubicándonos. Ahora vamos a hablar de las diferencias, pero no quiero que se entienda como que la inmunidad innata y la adaptativa son dos cosas separadas, como que son dos sistemas distintos, porque no es así. El sistema inmunitario es un todo. La gran diferencia entre estas dos porciones, que nosotros la dividimos así, más que nada por cuestiones académicas, la gran diferencia entre estos dos componentes es simplemente el tiempo en que se tardan en montarse las respuestas inmunológicas. Dijimos, la inmunidad innata está preparada inmediatamente para actuar cuando el cuerpo es atacado por un microbio. La inmunidad adaptativa monta una respuesta que tarda varios días. Sin embargo, es el mismo sistema inmunitario. Ambos actúan en conjunto. Ambos son un todo. Bueno, cada uno pues tiene sus elementos. Pues primero fíjate, de la inmunidad innata, ¿cuáles son las células? Los fagocitos, que recordarás quiénes dijimos que somos, ¿no? Los macrófagos y los neutrófilos. También los linfocitos NK, los otros granulocitos, que recordarás que dijimos que son los basófilos, los eosinófilos y los mastocitos, ¿verdad? Y también células que no son propiamente inmunitarias, por ejemplo, las células epiteliales y las células endoteliales. Todas estas son parte de la inmunidad innata. Las células de la inmunidad adaptativa, en cambio, son los linfocitos B y los linfocitos T. Tiempo de respuesta es lo primero que les dije. La inmunidad innata actúa de inmediato cuando el cuerpo es atacado por un microbio. Sus respuestas se montan en segundos, minutos, horas. La inmunidad adaptativa, en cambio, tarda varios días en montar una respuesta. Ahora, algo súper importante, la especificidad. La inmunidad innata es específica, sí es específica, es un error, es inespecífica. Es específica para patrones. Los patrones van a ser las moléculas mediante los cuales el sistema inmunitario innato reconoce a los microbios. Ahorita vamos a hablar más adelante de eso, pero bueno. Y estos patrones son compartidos por todas las clases de agentes. Por ejemplo, si una bacteria tiene este patrón, todas las bacterias del mismo tipo van a tener ese mismo patrón. Más adelante va a quedar un poco más claro esto. Estos patrones son reconocidos por alrededor de 100 tipos de receptores, y estos receptores se codifican por línea germinal. Es parecido a lo anterior. Si un neutrófilo tiene un tipo de receptor, todos los neutrófilos van a tener ese tipo de receptor.
Ahora, las células de la inmunidad adaptativa reconocen a los microbios, a los agentes, a través de antígenos, ¿ok? Aquí que quede bien claro. Inmunidad innata, patrones. Inmunidad adaptativa, antígenos. Más adelante en el curso vamos a ver qué es un antígeno formalmente, pero ahorita quédate con que la inmunidad adaptativa reconoce a los agentes mediante antígenos, y es una variedad impresionante la que puede reconocer, fíjate, más de 10 a la 7. ¿Sabes cuánto es 10 a la 7? Pues es un mundo, es un 10 seguido de muchos ceros. Entonces, la inmunidad adaptativa reconoce a los agentes mediante antígenos y lo hace a través de dos tipos de receptores, que son el TCR o receptor del linfocito T y el BCR o inmunoglobulina, que es el de la célula B. Más adelante vamos a ver que BCR e inmunoglobulina pueden ser lo mismo. Vaya, el receptor del linfocito B, hay dos tipos de inmunoglobulina que funcionan como tal, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces quédate con esto. Ahora, solo son dos tipos de receptores. Sin embargo, estos se obtienen mediante un mecanismo que se llama recombinación somática, que es la gran maravilla, el gran milagro de la inmunología. De manera que ningún receptor es diferente del otro. Y esto le da al sistema inmune adaptativo una especificidad exquisita para reconocer hasta las mínimas variaciones en los agentes. Ahora, la memoria. La inmunidad innata sí tiene memoria, también es un error decir que no tiene, sin embargo, esta es poca, es pequeña cuando la comparamos con la gran memoria que tiene la inmunidad adaptativa, que es una memoria persistente, con respuesta más rápida y amplificada en la exposición subsecuente. Sería como comparar, por ejemplo, una USB de 2 gigas con un disco duro de 1 terabyte. Y por último, ¿cómo discriminan entre lo propio y lo ajeno cada uno? El sistema innato, las células del hospedador expresan moléculas que impiden reacciones inmunitarias innatas. También lo veremos más adelante. Y en el sistema inmune adaptativo, esto se asegura mediante la eliminación de los linfocitos autorreactivos, es decir, como veíamos desde la clase pasada, en el timo, los linfocitos que no aprendieron a diferenciar lo propio de lo ajeno, pues el mecanismo más fácil para evitar autoinmunidad, pues es eliminar a esos linfocitos. Bueno, ya que vimos las diferencias, ahora sí vamos a empezar a hablar de los elementos de los que le decía que forman el sistema inmunitario innato, que son barreras físicas, barreras químicas y elementos celulares, ¿no? Entonces, primero vamos con las barreras físicas. Fíjate, los primeros componentes del sistema inmune innato son los epitelios que revisten el exterior del cuerpo y los órganos que están conectados al exterior a través de orificios. ¿Cuáles órganos y cuáles orificios? Por ejemplo, el sistema digestivo, que está conectado al exterior por la boca y el ano, el sistema respiratorio, que está conectado a través de la nariz, el tracto urogenital, que está conectado al mundo exterior a través de la uretra y la vagina, ¿ok? Y a su vez, todos los productos de secreción que producen las glándulas exócrinas que encontramos en estos epitelios también son parte de la inmunidad innata. Por ejemplo, las lágrimas, el sudor, el sebo y otros que vamos a mencionar más adelante. Ahora, el primer mecanismo de la inmunidad innata es la integridad de las células de los epitelios. Pues esto es muy lógico. Si las células están íntegras, si están bien juntas, pues van a impedir que los agentes atraviesen. Y como dijimos, sus secreciones, todas las secreciones que produce el cuerpo humano son parte de la inmunidad adaptativa. El sudor, las lágrimas, la saliva, el sebo, el cerumen, el moco, la leche, el semen, la orina, todo lo que tú te puedas imaginar son parte de ¿cómo se llama? De la inmunidad innata. ¿Por qué? Porque arrastran, encapsulan a los microbios y así evitan que nos causen daño. Ahora las barreras químicas. Las células epiteliales producen una gran cantidad de péptidos y proteínas antimicrobianas. Para que me entiendas, estos son antibióticos naturales que producen nuestros epitelios. Son sustancias químicas
que tienen acción bactericida y bacteriostática. Vuelvo a lo mismo, son antibióticos naturales. Ahora, estos péptidos también regulan la microbiota, ¿de acuerdo? ¿Recuerdas qué es la microbiota? Pues es lo que antes se llamaba la flora, que en muchos lados sale referida así, ¿no? Es lo que le llaman la flora, pero pues el nombre correcto es microbiota, y son las bacterias que viven en nuestro cuerpo y viven en homeostasis con nosotros, y son benéficas. ¿Sabías tú que en el cuerpo humano hay más bacterias que células propias? Pues así de increíble es esto. Y mucho de que estas bacterias no se salgan de control y nos empiecen a causar daño en lugar de ser benéficas, pues es gracias a la regulación por los péptidos y proteínas antimicrobianas. Bueno, y la microbiota está en absolutamente todo, ¿eh? Interviene de verdad en todo, hasta en nuestro pensamiento. Por ejemplo, ¿tú te has fijado que cuando empiezas a andar con una persona, tienes una pareja y empiezan a besarse, a intercambiar fluidos? Pues de repente te das cuenta que les empiezan a gustar las mismas cosas. Y pues no es por la magia del amor ni por nada por eso, sino porque durante esos besos, durante ese intercambio de fluidos, están intercambiando microbiota. Y te digo, la microbiota interviene en todo, hasta en el pensamiento. Bueno, ahora unos ejemplos más puntuales de cómo funciona esto de los péptidos y proteínas antimicrobianas, pues hay muchos realmente. Aquí puse unos pocos ejemplos, esquemas de inmunología de Cubi, y pues vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, hasta arriba tenemos la lisozima. Es un péptido antimicrobiano que divide los enlaces de péptido glucano en la pared de las células, lo que lleva a su lisis. ¿Te acuerdas qué antibiótico actúa, tiene este mismo mecanismo de acción? Pues la penicilina, ¿verdad? Hace exactamente lo mismo, divide los enlaces de peptidoglucano y destruye la pared celular, y no solo la penicilina, ¿verdad? También los carbapenémicos y las cefalosporinas. Bueno, otro péptido antimicrobiano es la lactoferrina. Esta lo que hace es que secuestra hierro, y pues el hierro es un elemento necesario para que las bacterias y los hongos crezcan. Entonces tendría más bien acción bacteriostática, ¿verdad? Tenemos también las alfa y beta defensinas, que son súper importantes en los epitelios de los tractos nasal, respiratorio y urogenital, y pues otros ejemplos. Esta tabla la puedes consultar tú con más calma después, pero te voy a poner un ejemplo más práctico de cómo funcionan los péptidos y las proteínas antimicrobianas. Fíjate. Pues mira, en este esquema, del lado derecho hasta arriba, tenemos a E. coli. E. coli es una bacteria muy vulgar que causa enfermedad en el ser humano. Por vulgar me refiero a muy común y corriente y del que el ser humano se enferma mucho. Es una enterobacteria, es decir, está en los intestinos y sale excretada junto con las heces. Y pues en el ser humano sobre todo causa infección de vías urinarias, ¿verdad? Pero ahora fíjate qué está pasando en este ejemplo. A la persona de hasta arriba, en sus deditos le están inoculando E. coli. Después le hacen tocar un medio de cultivo. Se esperan 30 minutos y ve qué pasó con el medio de cultivo. Que no creció nada, no creció absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en la piel tenemos un péptido antimicrobiano que es la psoriacina, la cual nos defiende e impide la colonización de la piel por E. coli. Otro ejemplo más práctico de cómo funciona eso. ¿Por qué la piel perianal, la piel que está junto al ano, no se infecta aunque está en contacto con las heces todo el tiempo? Pues precisamente por esto, porque la psoriacina nos defiende de la infección contra E. coli. Ahora del otro lado, del lado izquierdo, tenemos al Staphylococcus aureus, que es también una de las bacterias más comunes que causan enfermedad en el ser humano y una de las más problemáticas. En el corazón causa
endocarditis, en los huesos causa osteomielitis, en la piel causa infección de tejidos blandos o celulitis, solo por citar algunos ejemplos. Ahora fíjate lo que está pasando. A esta persona igual le están inoculando Staphylococcus aureus, le hacen tocar un medio de cultivo, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que esta vez sí crecen microbios en el medio de cultivo. ¿Por qué? Porque no hay ningún péptido ni proteína antimicrobiana que nos defienda contra el Staphylococcus aureus. Bueno. Y pues este es un resumen de todas las barreras físicas y químicas con las que mencioné y con otras. En la piel, pues ya decíamos, ¿no? Tenemos secreciones como el sudor y el sebo que encapsulan y arrastran a los microbios. En el sistema digestivo también tenemos secreciones, la saliva, pero las secreciones que están más adentro del tubo digestivo tienen una característica, que son o muy básicas o muy ácidas, o sea, me refiero en cuestión de pH. Entonces, pues este es un mecanismo mediante el que pueden destruir microbios. Claro, hay microbios que han evolucionado para resistir esto, pero bueno, ese es un mecanismo, ¿ok? En las vías respiratorias y en los pulmones, el moco es otra secreción que arrastra y encapsula las bacterias. La tos y el estornudo son dos mecanismos fisiológicos para expulsar algo que se haya quedado dentro del tracto respiratorio. Y los cilios. ¿Te acordarás que los cilios son estas extensiones de la membrana que parecen pelitos que están en las células del epitelio respiratorio? Y tienen la característica de que se mueven, barren de adentro hacia afuera. Entonces, lo que hacen es barrer a los microbios para que no entren al árbol respiratorio. En el sistema urogenital, pues tenemos también, por ejemplo, la orina, y tenemos, en el caso de las mujeres, el tracto genital femenino también tiene cilios que igualmente barren desde adentro hacia afuera, lo cual es muy, muy importante, por ejemplo, ya que recordarás que la cavidad, bueno, las tubas uterinas y la cavidad peritoneal tienen una comunicación directa. Entonces, lo que evita que las bacterias asciendan por el tracto genital femenino y a las mujeres les dé una peritonitis, pues es precisamente este mecanismo en el que los cilios barren de adentro hacia afuera. Esto de verdad es muy, muy, muy extenso. Les podría dar una clase completa, de verdad, solo de barreras físicas y químicas de la inmunidad innata. Pero bueno, este fue un buen resumen. Este tema viene muy bien en inmunología de Cubi. Me gusta. Estos esquemas son del Cubi. Bueno, ya hablamos de barreras físicas, ya hablamos de barreras químicas, pues ahora vamos a hablar de los elementos celulares. ¿Cómo hacen las células de la inmunidad innata para reconocer a los microbios? Pues lo hacen a través de patrones moleculares asociados a patógenos o PAMP. Repito, las células de la inmunidad innata reconocen a los microbios a través de patrones moleculares asociados a patógeno o PAMP. Los PAMP tienen las siguientes características. Número 1, están presentes en el agente, pero no en las células del huésped. Y esto es muy lógico, ¿no? Son algo extraño para que reconozcamos que es extraño. Número 2, todos los agentes de la misma especie comparten el mismo patrón, lo que les decía al principio. Si una bacteria tiene un patrón, todas las bacterias de su especie van a tener el mismo patrón. Y número 3, son biomoléculas, o sea, ácidos nucleicos, lípidos, carbohidratos o proteínas que son esenciales para la vida del agente. Así se asegura que aun si los microbios mutan y hacen variaciones en su estructura, pues no se puedan deshacer de este PAMP, porque es algo tan esencial para su vida que simplemente no se pueden deshacer de ello. Ahora, el sistema inmune innato también reconoce moléculas que producen las células propias, las células del propio organismo, como marcador de daño o de que están muriendo y deben ser eliminadas. Y estos patrones reciben el nombre de patrones moleculares asociados a daño o DAMP.
Los DAMP pues se pueden producir por una infinidad de causas. Fíjate, por envejecimiento celular, traumatismo, quemaduras, intoxicaciones, isquemia y prácticamente cualquier mecanismo de daño que te imagines va a hacer que la célula produzca DAMP como una señal de que está enferma y debe ser eliminada. Un ejemplo de los DAMP es la fosfatidilcerina. Fíjate, los eritrocitos, si recordarás, tienen un ciclo de vida que es más o menos de 120 días. Cuando el eritrocito se empieza a acercar al final de su vida, empieza a expresar en su membrana la fosfatidilcerina como un marcador de que ya está viejo y de que debe ser destruido por los macrófagos del vaso. Ejemplos de DAMP y PAMP, pues hay muchos, ¿no? Primero los PAMP. Pues decíamos, son biomoléculas, ¿no? Entonces, fíjate, por ejemplo, tenemos ácidos nucleicos, el ARN, y también las bases por sí mismas pueden ser PAMP, asociados sobre todo a virus. Tenemos proteínas, tenemos lípidos, por ejemplo, el lipopolisacárido, que está en la pared de las bacterias gram-negativas, y el ácido lipoteicoico, que está en la pared de bacterias gram-positivas. Tenemos mananos, glucanos, que se asocian sobre todo a hongos, y pues son solo algunos ejemplos, ¿no? Realmente hay muchas biomoléculas que pueden actuar como PAMs en los microbios para que los reconozcan las células de la inmunidad innata. Ahora, ¿cómo le hace la célula para reconocer al PAM? Pues lo hace mediante un receptor de reconocimiento de patrones, o PRR. Te repito, las células inmunitarias reconocen a los PAMP y a los DAMP a través de receptores de reconocimiento de patrones, o PRR. La unión del patrón y de su PRR activa vías intracelulares, vías que envían señales río abajo y activan los mecanismos efectores de la inmunidad innata, como la inflamación y la fagocitosis. Ahorita vamos a ver cómo funciona esto. Ahora, hay muchos tipos de PRR. Bueno, antes de pasar a esta diapositiva, tiene que quedar algo bien claro. Si yo te pregunto, ¿dónde está el PAMP? ¿Dónde está? En el microbio. Si yo te pregunto dónde está el DAMP, ¿dónde está? En la célula propia dañada. Y si yo te pregunto dónde está el PRR, está en la célula inmunitaria para reconocer a PAMP y a DAMP. Entonces, PAMP, microbio, DAMP, célula propia dañada, y PRR en la célula inmunitaria para reconocer a los dos anteriores. Ese es un super resumen, es la perla de lo que les acabo de exponer ahorita en 10 minutos. Bueno. Ahora sí decíamos, hay muchos tipos de PRR. Entonces, el primero, el más importante, el PRR por excelencia en el ser humano, es el receptor de tipo TOL o TLR. Te voy a contar una historia que te van a contar absolutamente todos los maestros de inmunología, y es cómo se descubrió el receptor de tipo TOL. Pues resulta que había unos científicos en Alemania que trabajaban con estas moscas que se llaman Drosophila, y descubrieron que las Drosophila que estaban desprovistas de un gen, tenían alteraciones del desarrollo somático, es decir, presentaban deformidades, y lo que nos interesa, eran más susceptibles a las infecciones por hongos. Aquí introduje un concepto importantísimo en este módulo. Cuando un paciente tiene una condición del sistema inmunitario que lo hace más propenso a enfermarse, decimos que ese paciente está inmunodeprimido. Importantísimo, lo repito. Cuando un paciente tiene una condición del sistema inmunitario que lo hace más propenso a enfermarse, decimos que está inmunodeprimido. Entonces, eso es lo que le estaba pasando a las moscas. No tenían este gen, entonces estaban inmunodeprimidas y por eso se estaban infectando por hongos. Entonces, cuando los científicos alemanes vieron esto, exclamaron TOL,
TOL es una expresión, una interjección en alemán que sirve para denotar sorpresa. Es como decir aquí, ah, caray, o achis, achis, achis. Eso significa, ¿ok? O órale, eso significa en alemán. Y pues ya, se le quedó ese nombre al receptor. Y bueno, pues lo que te quise ilustrar en esta imagen es la pobrecita mosca, la drosófila, se está infectando por honguitos y por eso está triste, ¿no? Por eso está llorando. La puse como en los memes sad. Pero bueno. Ahora, los receptores de tipo TOL, importantísimo, están asociados a las membranas celulares o las membranas de los organelos, y tienen una distribución exacta. Hay 9 tipos de TOL, importantísimo. Fíjate, los TOL 1, 2, 4, 5 y 6 están en la membrana celular. Los TOL 1, 2, 4, 5 y 6 están en la membrana celular y reconocen sobre todo PAM de bacterias extracelulares y de hongos. Y por ejemplo, el TOL tipo 4, el TLR4, reconoce al lipopolisacárido de las bacterias gram negativas. Y el TOL tipo 2 reconoce al peptidoglucano de las bacterias gram positivas. En cambio, los TOL 3, 7, 8 y 9 son intracelulares y están asociados a las membranas de organelos como el retículo endoplásmico y los endosomas. Y como son intracelulares, pues reconocen a patógenos intracelulares, por ejemplo, virus, principalmente virus. Bueno. Ahora, ¿cómo funciona un receptor tipo TOL? Pues esto se ve complicado, pero en realidad es sencillo. Fíjate, hasta arriba del lado izquierdo vemos a un TOL que está reconociendo a un pump, ¿verdad? Entonces dijimos que cuando el TOL reconoce a su patrón, envía una señal río abajo a través de esta proteína que se llama MYD88, que se une a un receptor en el núcleo y activa una vía de transcripción que es la vía NF-κB. Esta vía lo que va a hacer en el núcleo de la célula inmunitaria es activarla para que produzca citocinas proinflamatorias. ¿Te acuerdas que vimos las citocinas proinflamatorias la clase pasada, verdad? TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6. ¿Qué más? La va a activar para que produzca quimiosinas. ¿Recuerdas qué son las quimiosinas? Son las citocinas que le dicen a las células inmunitarias hacia dónde moverse. Entonces, está reconociendo el microbio, entonces empieza a pedir ayuda a la célula. Dice, vengan, vengan. También la activa para que produzca moléculas de adhesión celular y moléculas coestimuladoras, que es algo que vamos a ver más adelante. Y en resumen, activa la célula, aquí hasta abajo está, para que produzca inflamación aguda y estimule la inmunidad adaptativa. En resumen, así es como funciona un receptor de tipo TOL. Ahora dijimos que hay varios tipos de PRR. El receptor TOL solo es uno, es el receptor por excelencia, te digo, el más estudiado, el más importante, el más top. Pero pues hay otros. Por ejemplo, está el receptor NOD o NLR. Muchos microbios tienen la característica de que sus ciclos vitales se llevan a cabo en el citosol de las células infectadas, por lo cual es importante que el sistema inmunitario pues también cuente con receptores ahí para reconocer lo que se le escapó por la membrana. Un tipo de receptor citosólico, intracelular citosólico, es el receptor tipo NOD. Hay varios tipos de NOD, pero los que están bien caracterizados, simple y sencillamente son NOD1, que reconoce al ácido diaminopimélico derivado de bacterias gram negativas, o con que te acuerdas que reconoce bacterias gram negativas. Y el NOD, que reconoce el dipéptido muramilo, que está principalmente en bacterias gram positivas. Este esquema, pues igual lo ves muy complicado, pero ilustra exactamente lo mismo. Cuando los NOD reconocen a su patrón, envían una señal
se activan receptores nucleares, se estimula la misma vía que dijimos, NF-κB, y pues esto estimula la síntesis de citocinas proinflamatorias. Otro receptor citosólico es el receptor tipo RIC o RLR. Este muy sencillo reconoce principalmente ácidos nucleicos provenientes de virus. Entonces, este receptor, más que la síntesis de citocinas proinflamatorias, va a activar la síntesis de interferones tipo 1, que si recuerdas son nuestras citocinas con acción antiviral. Y por último, los inflamasomas. Este es un receptor de la inmunidad innata muy complejo, pero muy bonito. A mí me gusta mucho, mucho explicarlo. Te voy a explicar de qué se trata. Fíjate, el inflamasoma no es una proteína, es un complejo de proteínas. Y se forma principalmente como respuesta a los cambios en la composición del citosol que indican indirectamente la presencia de un patógeno. Entonces, el inflamasoma no reconoce directamente al microbio, sino que reconoce algo que cambió en el citosol que le está diciendo, oye, 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 aquí algo está fallando, aquí hay algo anormal. ¿Cuáles son esos cambios que puede reconocer el inflamasoma? Por ejemplo, cambios en la concentración de potasio, aumento de hierro, presencia de especies reactivas de oxígeno y otras cosas que vamos a ver más adelante. ¿Cómo está formado un inflamasoma? Fíjate, esta imagen de lavas lo ilustra bastante bien. Un inflamasoma, te decía, es un complejo de proteínas. Son 3 realmente. Una va a ser un receptor, que puede ser alguno de los que ya vimos, por ejemplo, un receptor tipo NOD. Otra va a ser una enzima caspasa, que tiene actividad proteolítica. Y en medio de las dos, pues una proteína estabilizadora que va a juntarlas, ¿no? Entonces ahí tenemos formado nuestro inflamasoma. Ahora decíamos, los cambios en el citosol estimulan la formación del inflamasoma. Entonces, cuando ya se formó el inflamasoma y se va a activar, la enzima caspasa va a estimular otra vez la síntesis de proteínas, perdón, de citocinas inflamatorias, principalmente interleucina 1 e interleucina 18, que es una que no habíamos visto, pero también es citocina proinflamatoria. La enfermedad por excelencia en la que se activan los inflamasomas es la gota. La gota, no sé si ya hayan escuchado de ella, porque van la mayoría en ciclos básicos, me parece, pero es una enfermedad que le da al típico paciente que es como Homero Simpson. O sea, un paciente con sobrepeso que toma mucha cerveza y come mucha carne roja. Ese es el típico paciente gotoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la gota? Que se activan, que en estos pacientes se empiezan a elevar los niveles de ácido úrico. A eso se le llama hiperuricemia. Y este ácido úrico empieza a depositarse en forma de cristales en los tejidos como las articulaciones. Cuando se empieza a depositar ahí los cristales de ácido úrico, pues esos cristales dañan las membranas celulares, las membranas de los organelos. Esto libera especies reactivas de oxígeno y esas especies reactivas de oxígeno van a activar a los inflamasomas. Entonces va a haber una inflamación aguda y muy intensa y la expresión clínica pues es esto que se ilustra en la imagen. Una inflamación articular muy intensa y muy dolorosa, que es lo que se ve aquí en esta imagen, ¿no? La gota es más común en la primera articulación del pie, en la articulación del dedo gordo. Y pues miren, este pie, esta articulación está francamente inflamada, ¿verdad? Nada más de verla duele muchísimo. Y pues esto es lo que intentaban representar en este dibujo de hace como 300 años. Es un demonio mordiendo el dedo del pie de tanto que duele la gota. Y para tratar la gota en agudo, nosotros usamos un medicamento que se llama la colchicina, que lo que hace es que inhibe
la quimiotaxis de los neutrófilos. O sea, frena el flujo de células inflamatorias a la articulación para que todo esto mejore. Bueno. No solamente los cristales de ácido úrico pueden activar los inflamasomas, se activan por muchas moléculas, por ejemplo, por el colesterol en la aterosclerosis, por los ácidos grasos libres y otros lípidos en la obesidad y en la diabetes tipo 2. Y algo interesantísimo, por el péptido beta amiloide en la enfermedad de Alzheimer. Las propuestas sobre la etiopatogenia del Alzheimer y las demencias ya están cambiando. Actualmente se le da mucha importancia a la teoría inmunológica que parte de esto, una activación de los inflamasomas en el cerebro con una reacción inflamatoria dentro de él, lo cual no es normal, y pues degeneración celular. Y listo. Esto fue inmunidad innata, chicos. Recuerden que sus preguntas las dejamos todas al final. Ahora, este tema pues fue algo largo, entonces vamos a hacer un pequeño descanso, ¿les parece? Son las 6:42, entonces nos vemos en 15 minutos para continuar con el sistema del complemento, que también está bastante complejo. Ahorita nos vemos. No se Sí, salgan de... doctor. Gracias. No se salgan de la reunión. Bueno, chicos, pues vamos a continuar. Vamos a ver el segundo tema, que es el sistema del complemento. Pues como les decía cuando empezaba la clase, este es un tema que yo veo que les cuesta muchísimo trabajo. A generaciones de estudiantes de inmunología les ha costado mucho trabajo este tema, porque la verdad, los libros lo presentan como algo muy complicado, pero ahorita van a ver lo sencillo que es. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Nada más me dicen si pueden ver esto, por favor. Sí se ve, doctor. Sí, doctor, ya se ve. Excelente. Pues bueno, entonces les voy a dar las perlas, lo más importante sobre el sistema del complemento. Entonces, fíjate, todo empieza en el cuadro amarillo del centro. ¿Cómo definimos el sistema del complemento? Pues el complemento es un conjunto de proteínas solubles, por solubles me refiero a que están en la sangre, cuya función es complementar, de ahí el nombre, la actividad de los anticuerpos. Anticuerpo o inmunoglobulina es lo mismo, ¿recuerdas? Bueno. Ahora, ¿cuáles son las funciones del complemento? Son 3. Función número 1, opsonización. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Función número 2, depuración de los complejos antígeno-anticuerpo. Esto igual lo vamos a ver más adelante, pero vamos mencionando. Un complejo antígeno-anticuerpo, pues es la unión del antígeno y el anticuerpo, ¿ok? Pero estos complejos no deben estar en la sangre todo el tiempo. Cuando se empiezan a acumular en exceso, cuando no se pueden depurar de manera adecuada, estos complejos antígeno-anticuerpo tienden a depositarse en las paredes de los tejidos y causan daño. Eso se llama hipersensibilidad tipo 3, también lo veremos más adelante. Pero bueno, lo que evita que pase esto en condiciones fisiológicas, pues son precisamente esta función del complemento, que es la depuración, es decir, la eliminación de los complejos antígeno-anticuerpo. Y tercera función, la formación del complejo de ataque a membrana, que es esto que ilustro aquí en esta imagen de abajo a la izquierda.
El complejo de ataque a membrana o MAC lo que hace es que crea poros, literal crea estos agujeros, estos orificios en la membrana de las bacterias, de las células, ¿ok? De estas células patógenas. Entonces, crea estos poros en la membrana, por ahí literalmente entra el agua, entra el líquido, y esto causa lisis osmótica de las bacterias, es decir, literalmente estas células explotan, estas bacterias. Bueno, ahora el sistema del complemento funciona por 3 vías. Aquí están ilustradas en la parte de arriba a la izquierda. Entonces tenemos, número 1, tenemos la vía clásica. Se llama clásica porque fue la primera en ser descubierta y por lo mismo la mayoría le adjudican que es la más importante y todo eso, pero la verdad es que no. La vía clásica depende de la inmunidad adaptativa humoral, es decir, es una parte del sistema inmunitario adaptativo. ¿Por qué? Porque empieza con la unión de un complejo antígeno-anticuerpo con C1. Ahorita vamos a ver. La segunda vía es la vía de las lectinas, que forma parte de la inmunidad innata. Y la tercera es la vía alternativa. Al contrario de lo que su nombre dice, le pusieron alternativa porque fue la última en ser descubierta. Pero al contrario de lo que dice el nombre, es la más antigua evolutivamente y la más importante y la que más funciona en los seres humanos. Y esta también es parte de la inmunidad adaptativa. Entonces, el complemento tiene 3 vías. Vía clásica, que es parte de la inmunidad adaptativa, y vía alternativa y vía de las lectinas, que son parte de la inmunidad innata. Ahora, el complemento, te decía, es un conjunto de proteínas. Estas proteínas en la sangre están en forma de simógenos. ¿Te acuerdas qué es un simógeno? Es una proteína que está inactiva y para activarse se tiene que escindir, se tiene que dividir, ¿de acuerdo? Entonces, derivado de esto, vamos a tener 2 tipos de proteínas del complemento. En el recuadro naranja, fíjate, las proteínas con la letra A, las que veas que llevan la letra A, son anafilotoxinas. Por ejemplo, C3A, C4A, C5A, todas las que llevan la letra A son anafilotoxinas. Y su función es favorecer la respuesta inflamatoria. Estas también favorecen la inflamación y la síntesis de citocinas proinflamatorias. Y una perla, la anafilotoxina más potente es C5A. De todas estas, la más potente es C5A. Ahora, en los recuadros rosas, las proteínas que tienen la letra B, todas las que tengan la letra B, C3B, C4B, C5B, son opsoninas. Y de las opsoninas, la C3B es la más potente. De hecho, es la proteína más importante del complemento. Ahora, ¿qué es opsonizar? Esta palabrita que ya repetí varias veces en el curso, pero no habíamos explicado qué es. Opsonizar es una palabra que viene del griego y significa aderezar. Te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes una carne, ¿cómo sabe más rica? Si te la comes cruda o si la sazonas con sal, con pimienta, le pones limoncito, cosas para que sepa así, más rico, ¿no? Pues obviamente de la segunda manera, ¿no? Entonces, opsonizar es precisamente eso, es aderezar. Opsonizar es marcar a un patógeno para facilitar su ingestión y su destrucción por los fagocitos, porque es más atractivo, más sabroso, más apetitoso para los fagocitos. Eso es opsonizar. Bueno. Ahora, pues, este esquema que es de mi autoría, ilustra muy bien las vías del complemento. Decíamos, son 3. Esto te digo que le ha causado dolor a generaciones de estudiantes de medicina, pero en realidad está bastante sencillo. Mira, entonces, tenemos 3
vías. 1, vía clásica. 2, vía de las lectinas. 3, vía alternativa. Deja ver si puedo marcarlo. Un tantito, dibujar. Mira, así se puede. Entonces, vía clásica, vía de las lectinas y vía alternativa. Entonces vamos a empezar con la vía clásica. Decíamos, la vía clásica empieza con un complejo antígeno-anticuerpo, el cual se une a la primera proteína del complemento, que es C1. La unión del complejo antígeno-anticuerpo con C1 causa la activación de C1. C1, a su vez, está compuesta por 3 subunidades y cada una va a activar a la siguiente. Entonces, C1Q activa a C1R y C1R activa a C1S. Y la forma definitiva, pues va a ser C1S, precisamente. Ahora, C1S va a actuar en C4 y en C2 y las va a dividir en C4A y C4B y C2A y C2B. ¿Te fijas? Nada más tienes que ir siguiendo el esquema que te dibujé. Está muy, muy sencillo. Entonces, C1S divide a C4 en C4A y C4B y a C2 en C2A y en C2B. Ahora, C4B y C2A se unen y forman C4B2A. Y C4B2A se llama C3 convertasa de la vía clásica. ¿Por qué se llamará C3 convertasa? Porque actúa en C3 y la divide en C3A y C3B. Y por último, este C4B2A que sobró y este C3B se unen, ¿ya viste? Está aquí las flechas. Se unen y nos van a formar, haz la suma, C4B2A3B. Y a esta le vamos a llamar C5 convertasa de la vía clásica. Suena muy complejo, pero nada más tienes que seguir el dibujo, ¿ok? Ahorita lo volvemos a repetir todo, no te preocupes. Bueno, ahora vía número 2 es la vía de las lectinas. Esta empieza cuando los mananos y glucanos, que ya los mencionamos, ¿verdad? Son PAMs que están en bacterias y en hongos. Se unen a la lectina de unión amanosa o MBL y a las ficolinas, que en este caso serían los PRRs, ¿verdad? Los receptores. Este sería el PAM y este sería el PRR. Entonces, cuando estos mananos y glucanos se unen a la lectina de unión amanosa y a las ficolinas, se activa la vía de las lectinas. Ahora, estas se unen a dos proteínas que son MASP1 y MASP2. Y estas van a tener exactamente la misma función que C1. ¿Ok? Hacen exactamente lo mismo. Entonces, esta vía realmente es idéntica. A partir de aquí es idéntica. Va a pasar lo mismo. Estas más se van a dividir a C4 y a C2. Y te digo, el resto es idéntico a lo que pasa acá. A lo que pasa hasta acá, de hecho, ¿ok? La vía es idéntica. Bueno. Entonces, pues concluimos con esto que la vía de las lectinas igualmente termina ¿en dónde? En la formación de C4B2A3B, que se va a llamar entonces C5 convertasa de la vía de las lectinas. Ahora, la vía alternativa. Fíjate cómo va. De manera basal en el plasma, nosotros tenemos un poquito de C3. Aquí está, C3, ¿ok? Este existe de manera normal en el plasma y por hidrólisis, es decir, lisis simple y sencillamente mediada por agua, esta se divide en C3A y en C3B. Ahora, cuando C3B opsoniza a un microbio, al hacerlo se le une el factor B. Y cuando eso pasa, llega el factor D y divide al B en BA y BB. Ahora, ¿qué pasa? Que este C3B se une al BB y juntos tienen a C3B, BB. Parece trabalenguas, ¿no? Pero así funciona.
Solo tienes que ir siguiendo el dibujo, ¿ok? Y este C3B se llama C3 convertasa de la vía alternativa. ¿Y por qué se llamará C3 convertasa? Porque otra vez actúa en C3 y la divide en C3A y C3B. Y finalmente, este C3B que se produjo acá se une a este C3BB que se produjo acá y nos van a formar a C3B, C3B. Y este se va a llamar C5 convertasa de la vía alternativa. No te tienes que aprender todo esto, ¿eh? Ahorita te voy a decir cuáles son los puntos más importantes, pero bueno, luego se los tienen que aprender así. Yo por eso les doy la explicación completa. Entonces, ¿te fijas a dónde llegaron las tres vías? Aquí, ¿verdad? Las tres llevaron a la formación de C5 convertasa. Entonces, la C5 convertasa de las tres vías, ¿en quién va a actuar? En C5. Y la va a dividir en C5A y C5B. C5B a su vez se va a unir a C6, C7, C8 y C9. Y por fin, las 5 juntas van a formar el complejo de ataque a membrana. Complejo, ¿verdad? Pero pues si te fijas, nada más tienes que seguir el esquema. Hazte toma el screenshot, hazle lo que quieras. Y así lo vas a entender. Bueno, te lo voy a repetir todo otra vez, no te preocupes. Y si no, pues ya saben que ahí tienen el video. Bueno, entonces vamos desde el principio, ¿te parece? Dijimos, tres vías del complemento. Vía clásica, vía de las lectinas y vía alternativa. La vía clásica empieza entonces cuando el complejo antígeno-anticuerpo se une a C1. C1 tiene 3 unidades que son Q, R y S, y la forma final es C1S. C1S va a dividir a C4 en C4A y C4B, y a C2 en C2A y C2B, y finalmente C4B y C2A se van a unir para formar C4B2A o C3 convertasa de la vía clásica. ¿Por qué se llama C3 convertasa? Porque actúa en C3 y la divide en C3A y C3B. Y estas dos, la C3 convertasa y la C3B, se van a volver a unir para formar C4B2A 3B, que por lo tanto va a ser llamada C5 convertasa de la vía clásica. Ahora, la vía de las lectinas es la que tenemos aquí. Dijimos que empieza cuando los mananos y los glucanos de bacterias y hongos son reconocidos por la lectina de unión amanosa o MBL y las ficolinas. Estas se unen a las proteínas MASP1 y MASP2, que hacen exactamente lo mismo que la vía clásica. Entonces, esta vía termina igualito. Termina en la formación de C5 convertasa, que va a ser, por lo tanto, C5 convertasa de la vía clásica y de la vía de las lectinas. Y por último, la vía alternativa. Decíamos, de manera basal en el plasma existe C3, ¿ok? Este C3, por pura hidrólisis, se divide en C3A y C3B. Cuando C3B opsoniza a un microbio, se le va a unir el factor B. Y entonces llega el factor D, que lo divide en BA y BB. El C3B se va a unir al BB y nos van a dar C3B, BB o C3 convertasa de la vía alternativa. ¿Y por qué se llama así? Porque actúa en C3 y la divide en C3A y C3B. Por último, el C3B-BB y el C3B se van a unir y nos van a dar C3B-BB, C3B, que se va a llamar 5 convertasa de la vía alternativa. Entonces, las tres vías llegaron al mismo lugar. ¿Y qué pasa después? Dijimos,
que actúan en C5 y la dividen en C5A y en C5B. C5B se va a unir a C6, C7, C8 y C9 y por fin se va a formar el complejo de ataque a membrana, que es el que vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Este es el complejo de ataque a membrana. Este complejo de proteínas que va a crear poros en las membranas de las bacterias y las va a destruir por lisis osmótica. Está complejo, ¿no? Pero pues para eso tienes el video, para que lo veas todas las veces que quieras, para entender esto. Yo sé que está complejo. Ahora te digo, no te tienes que aprender toda la vía, no tienes que aprenderte C4, se divide en C4A, C4B, bla, bla, bla. Te voy a decir qué es lo más importante. Las perlas. Perla número 1, que son 3 vías, ¿ok? Vía clásica, vía de las lectinas y vía alternativa. Perla número 2, que en las 3 vías tenemos una C3 convertasa. Perla número 3, que las 3 vías llegan al mismo lugar, que es a la formación de C5 convertasa. Nada más que la C5 convertasa de la vía clásica y de la vía de las lectinas tiene estructura C4B, 2A3B, y la C5 convertasa de la vía alternativa es C3B, BB, C3B. ¿Ok? Y perla número 4, que C5 convertasa, actúa en C5 y la divide en C5B y C5A. Y esta se va a unir a las proteínas que siguen y nos va a formar el complejo de ataque a membrana. Y perla número 6, acuérdate lo que te dije. Todas las proteínas que veas que tienen la letra A son anafilotoxinas. Es decir, estimulan la inflamación. Y todas las proteínas que tienen la letra B son opsoninas, es decir, opsonizan a los microbios para que sean más atractivos a los fagocitos y se los coman. Y listo. Pues esto fue lo del sistema de complemento, chicos. Y pues con esto terminamos la clase de hoy. Sé que está bastante complejo esta segunda parte, pero pues bueno, para eso están tomando el curso de inmunología, ¿no? Bueno, y pues ahora, todavía tenemos tiempo. Si tienen dudas, me las pueden decir, por favor.